Buenas noches, gusto de saludarles este día viernes, aquí nuevamente con ustedes para compartir una nueva reflexión sobre un tema relevante. Creo que traemos un buen tema para hoy también y vamos a compartirlo. El tema que he preparado para esta noche es la problemática que están teniendo los estudiantes del séptimo año de la carrera de medicina, de por lo menos 7 universidades. De eso vamos a hablar. Previo a eso vamos a mencionar el calendario festivo y conmemorativo del colectivo Universitarios por la Democracia. Para esta semana que viene hay 4 fechas importantes dentro de este calendario. Está lo del el día mañana, sábado 19 de julio 1972. Tenemos la intervención militar de la Universidad de El Salvador hace 53 años que sucedió esto. Esta intervención marcó un antes y un después en nuestra universidad, ya que a esa fecha la acumulación del desarrollo académico científico había alcanzado su máximo nivel de desarrollo. Y eso fue lo que se truncó con la intervención militar de nuestra universidad el 19 de julio de 1972. Siguiente fecha, 20 de julio de 1946, tenemos el nacimiento del colega José Luis Cuán, que también fue comandante de la Resistencia Nacional y fue fundador del Frente Universitario CPU. Estamos trabajando siempre haciendo honor a estos compañeros, colegas, profesor de la Facultad de Ciencias y Humanidades, José Luis Cuán. 24, 1833. Tenemos el 24 de julio el asesinato, porque al final eso es lo que pasó, del Tata Anastasio Aquino, mártir, en San Vicente. Fue asesinado después que fue capturado en el mes de abril, a partir de desarrollar una gran gesta histórica, heroica del pueblo nonualco. El Tata Anastasio Aquino fue fusilado y después decapitado y exhibido para mandar ese mensaje a los pueblos indígenas de la zona, los nonualcos, para meterles miedo para que no se alzaran, no se continuaran alzando en armas, en lucha contra estos gobernantes que los explotaban, los marginaban, los reprimían. 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, rescatando acá una fecha importante sobre esa parte de la historia de nuestro pueblo, que ya dentro del mestizaje, los afrodescendientes. Bueno, yo me siento muy orgulloso también de eso. Tengo sangre africana por el lado de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Son personas de sangre africana, el origen. Así que el 25 de julio, Día Internacional de la Mujer en este caso. Antes de abordar el tema, también quiero comentar lo que para mí son 2 noticias muy relevantes de la semana. La primera, esto que le hemos estado dando seguimiento ya varias semanas, que es la lucha de resistencia de las comunidades de San Miguel y la Unión en contra de los desalojos que están estas comunidades aglutinadas alrededor del movimiento indígena campesino Milpa. Esta semana se dio una situación, como lo dijimos la semana anterior, estaban en un litigio ya en el tribunal de Intipucá porque los habían demandado por usurpación. Entonces el juzgado de paz de Intipucá ya dio su fallo. Por un lado la comunidad La Lima, que era una de las comunidades que estaba en este litigio, el juez desestimó la demanda de desalojo presentada por una persona particular quien había presentado escrituras que recientemente había adquirido y el juez le reconoció los derechos a la tierra a las 7 familias que estaban acusadas. Esa sería como la cara bonita de esta noticia por la resolución que me parece muy justa, muy apegada a derecho
y que reconoce ese derecho que tienen las comunidades de esta zona. La otra cara la tenemos en otra resolución había una demanda contra la comunidad de Licacal, también de la Unión, y ahí la resolución del juez fue ratificar la orden de desalojo en contra de estas comunidades. Son 80 familias que tienen más de 60 años de habitar en esta zona, en la zona de la costa de la comunidad de Icacal, y que eso obliga a la comunidad a seguir en la lucha con el apoyo del movimiento indígena campesino, Milpa, y ahí los liderazgos que están haciendo un trabajo, pero muy importantísimo, especialmente el compañero Ángel Flores, el máximo dirigente de Milpa, que han estado en esa lucha, en esa denuncia permanente y van a continuar. Y ahí la petición es que el movimiento popular, social, no los abandone, siempre los acompañe. La segunda noticia que me parece relevante esta semana es lo que acaba de anunciarse por parte del Fondo Monetario Internacional. Acordémonos que para este mes de julio estaba la entrega de parte del gobierno de un estudio que se iba a hacer sobre el tema de las pensiones para sobre esa base poder que el Fondo Monetario Internacional hacer un análisis sobre la proyección que tiene este sistema de pensiones en El Salvador, porque hay una preocupación real de que ese sistema está por colapsar, ya que especialmente las últimas medidas que se adoptaron han sido tan dañinas para el sistema y que ha puesto en riesgo la posibilidad de pagar las pensiones a los que ya están y a los que van a entrar a ese sistema de pensiones en corto plazo. Entonces ahí había un plazo, así como está el plazo del mes de febrero, de que tiene que presentar una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Para el mes de julio estaba la presentación de un estudio que ha pedido prórroga el gobierno para el mes de septiembre. Se va a hacer el estudio actuarial, donde se va a hacer todo ese análisis y las proyecciones del tema de las pensiones en El Salvador. Lo importante de esto también es que el Fondo Monetario ha dado un informe sobre lo que ha analizado lo que ha presentado el gobierno ya como parte ya de un análisis, y en la primera revisión que se ha hecho de eso es que, bueno, reconoce el fondo que el gobierno ha expresado su decisión de reducir el gasto público, cosa que en la práctica nosotros no vemos esa reducción, pero ahí lo ha expresado. La idea que con la reforma, que es lo que ha estado negociando el gobierno a partir del préstamo de 1.400 millones de dólares, se ha comprometido en ser más transparente, no tocar este fondo y asegurar su refinanciamiento para que se sostenga en el tiempo, al menos hasta que se pague el préstamo, que esa es la preocupación del Fondo Monetario Internacional. No es en el fondo la preocupación por los derechos de nuestro pueblo, de la clase trabajadora, sino es asegurar la garantía de pago. Pero bien, aquí se aplica un dicho que dice: no es mal que por bien no venga. Al final pues va a servir para varias situaciones en nuestro país. La transparencia, que sabemos que el gobierno no lo va a hacer de buena voluntad y por lo tanto va a maniobrar para no transparentar toda la información que debería. Va a hacerlo hasta donde el Fondo Monetario le diga aceptable, y por lo tanto no va a haber una profundización. Eso se va a lograr a través de la lucha. Entonces, en el informe, el mismo fondo, como ve la situación muy grave, le está planteando como propuesta, que es parte de las famosas recetas que hace el Fondo Monetario Internacional siempre, la de aumentar los impuestos, que se vaya por esa vía. No ya tomar dinero del fondo de pensiones, que no hay garantía real, que ya no tiene que seguir haciendo préstamos a los bancos, especialmente a los bancos salvadoreños, que los tiene casi al límite con la cuestión del fondo que ha dispuesto de los bancos, de la banca nacional.
Y ahora la idea es que se suban impuestos, por la vía de impuestos hay una cantidad de propuestas a las bebidas alcohólicas, a la matrícula vehicular, a aumentar el cobro del IVA, a los servicios digitales, porque lo que está buscando es que se asegure una estabilidad fiscal para que pueda pagar el préstamo que le va a hacer. Ese básicamente. Nosotros tenemos que aprovechar esto para que se aseguren los derechos de la clase trabajadora y de nuestro pueblo. Por eso que se está trabajando con la mesa de trabajo por una pensión digna en hacer una propuesta tanto al Fondo Monetario Internacional como al mismo gobierno para que a la hora de tomar decisiones se considere los derechos de la clase trabajadora y no se siga castigando como hasta ahora lo ha hecho aún este último gobierno, que el planteamiento inicial fue que nada que ver con lo que se había estado actuando con los gobiernos anteriores, y en la práctica yo creo que ha sido hasta peor la cosa. Así es que estamos ahí con este tiempo, mes de septiembre, hay que seguir trabajando. La mesa está llevando todo un proceso de consulta, todo un proceso de explicación con sus referentes. Ahí está el compañero Patricio Pineda haciendo una gran labor. Se está haciendo unas actividades tanto en instituciones. La Universidad del Salvador es una de ellas, hablando con los profesores, con los trabajadores, con algunas empresas, con algunos sindicatos, para hacer conciencia con la clase trabajadora de esta problemática de las pensiones. Muy bien, ahí tenemos esas dos noticias que me parecieron muy relevantes de esta semana. Entrando ya en materia, que es sobre la problemática de los estudiantes de séptimo año de la carrera de medicina de por lo menos 7 universidades del país. Yo lo he titulado MinSal bloquea la formación de estudiantes de medicina. Ya vamos a ver por qué hay ese planteamiento. Estas semanas se tuvo conocimiento unas declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví, que dio en un programa de entrevista, en la cual confirmaba de que de un examen que se había realizado a estudiantes que iban a pasar a este tipo de prácticas en la etapa del séptimo año de la carrera de medicina, del doctorado en medicina, solo se habían otorgado 84 plazas para estos estudiantes que van a hacer un internado rotativo, se llama la práctica, internado rotativo, y que por cierto, este internado, que prácticamente es una actividad ya de tiempo pleno, de jornadas de 12 horas, de 24 horas, de 36 horas, que es una forma de una modalidad de trabajo del área de la salud, exigente, por cierto, muy desgastante, y que por eso a ellos se les reconoce como una especie de pago, pues un pago simbólico. Y desde el año pasado se planteó hacer un examen, y sobre la base de los resultados del examen se le otorgaban este tipo de plazas y espacios para hacer esta práctica de internado rotativo. Pues anunció 84 plazas y lo que argumentó fue que producto del examen los estudiantes habían sacado bajo rendimiento. Hasta hizo un llamado a las universidades que se preocuparan por la formación porque los estudiantes habían obtenido un nivel bajo de rendimiento en ese examen y que por eso solo se habían otorgado 84 plazas y habían quedado casi 200 estudiantes fuera de recibir estas plazas y también fuera de la oportunidad de hacer esta práctica de internado rotativo. ¿Qué es el problema también? Son los dos problemas de fondo, el no tener esa oportunidad, un año que van a perder los estudiantes y claro, el manejo que hace el ministro. Esto se convirtió en una bomba, provocó una reacción de los estudiantes que nos ha permitido para evidenciar en esta aparición de los estudiantes de diferentes universidades, de 7 universidades, algunos de ellos han tenido que dar una voz pública, denunciar, rechazar, demandar al Ministerio de Salud la cuestión de una verdadera oportunidad para poder hacer esta práctica, ya que ellos primero cuestionan lo que ha dicho el ministro Alaví,
De hecho, aseguran ellos que desde el 20 de junio ya el ministro estaba diciendo que solo iban a haber 84 plazas y lo justificaba de que le habían recortado el presupuesto. Que eso no nos extraña. Sabemos que ha sido una de las prácticas de este gobierno de despidos, de recorte presupuestario. La universidad misma ha sido víctima de esto y que ya estaba anunciando desde el mes de junio, de que iba a haber menos plazas. Bueno, ya se hizo el examen y sale que cabal, casa, solo 84 plazas porque los estudiantes tienen bajo rendimiento. Esto los estudiantes lo han rechazado rotundamente. De hecho, cuestionaron la realización de este examen. Primero, el origen del examen, ya que lo consideran que fue una medida que se adoptó desde el año pasado y a ellos no se les avisó exactamente la fecha del examen. Se habla de que 2 días antes se estaba avisando del examen y que el diseño del examen ellos lo cuestionaron. Bueno, ya son estudiantes de sexto año de la carrera de medicina que van a pasar a su séptimo año y a ellos sí tienen un criterio sobre el tema de la evaluación. Por eso que no se puede tomar así a la ligera de decir, son estudiantes y el estudiante con tal de pasar puede hasta descalificar un examen. Aquí estamos hablando de semiprofesionales, de hecho ya van a una etapa de responsabilidad máxima. Por eso que este tipo de planteamiento hay que ponerle un poco de atención. Y eso es lo que yo al menos no se ha visto, que el ministro haya como una actitud receptiva de lo que los estudiantes han manifestado. Y ellos, pese a que han expresado temor, y esto es importante, acá queda claro lo que hemos estado denunciando por todos estos años, de que estamos bajo un régimen represivo y que ya no es que tienen miedo solamente los delincuentes de las estructuras criminales, sino que ya hay un temor generalizado en la población. Y aquí lo han expresado los estudiantes. Pero pese a ese temor han denunciado que el examen ha sido una mala medida tomada de forma arbitraria y que a la hora de implementarlo pues con una cantidad de deficiencias, hasta con errores en las preguntas y de repente sale con este resultado que ellos lo han puesto en duda. Entonces ante eso lo mejor es la transparencia, pero como la característica de este gobierno es la no transparencia y eso ya lo hemos dicho, va a generar más dudas y aquí se está expresando en esta situación con la misma duda que ha generado en los estudiantes y también la forma como lo ha manejado el mismo ministro. Eso ha provocado mucha más insatisfacción, mucha más molestia, porque casi le está diciendo a estos estudiantes de manera general que son unas personas de bajo rendimiento. Imagínense cómo descarga semejante responsabilidad con un examen que ha sido cuestionado y en cuanto a su calidad del examen y no ha dado ese margen de decir, vamos a ver, hasta ahora ha habido una posición que es típica de este gobierno de intransigencia. Los estudiantes han declarado en los medios de comunicación todas estas críticas, pero también han hecho un planteamiento de exigencia. Son 5. Una de ellas es la retractación pública del ministro, que se retracte de esa descarga de responsabilidad que les parece muy irresponsable. Auditoría externa del proceso. Vean, no creen. Ese es producto, en principio, de la forma como se han manejado todos los procesos. Y eso lo vamos a ver en todas las áreas. Asignación de las 270 plazas. El ministro no quiere reconocer que no tiene pisto. Anda manejando que el dinero hay y que el problema es el resultado del examen. Aquí los estudiantes dicen que se asignen todas las plazas si están disponibles y que se haga y se complete el proceso, porque solo se ha llegado hasta el examen. El documento que se ha aprobado, que son los lineamientos técnicos para el proceso de ingreso al internado rotativo, incluye que después del examen se va a aplicar lo que son unas entrevistas evaluativas. Esas no se han hecho. Los estudiantes han cuestionado de que no se han realizado las entrevistas y que eso es parte del mecanismo para que los que no aprueben el examen poderlo hacer una evaluación complementaria y a partir de esa entrevista ver la posibilidad de sí asignarla
las plazas, y ahí se ha cerrado, y está en el lineamiento, y hay una negativa de realizar esta etapa. Entonces ya, ¿cómo uno va a creer que se trata de que son los resultados si no se ha terminado el proceso y que no es el presupuesto, que él mismo lo había reconocido anteriormente? Y es de conocimiento popular de los recortes presupuestarios que se han estado haciendo en todas las áreas del Estado y especialmente en el área de salud, que es lo más delicado, igual que en el área de educación. Así que este, ahí hay esa demanda de los estudiantes, que se respete también, además, como una quinta demanda, incorporación de observadores estudiantiles en futuros exámenes y que se respete el derecho a la entrevista personal, que ya decíamos, lo de la entrevista. Esto hay una decisión de los estudiantes de defender sus derechos y a mí me parece excelente porque veo que ya tienen una conciencia clara de que defender derechos no es ningún delito, que ha sido parte de la campaña que ha estado haciendo este gobierno a toda la población, a la sociedad civil, la criminalización de la lucha por los derechos. Y aquí yo veo que sí lo tienen claro, que defender derechos no es ningún delito y es legítimo y está en su derecho de seguir exigiendo derechos, derechos. Así es que lo importante es que no están solos. Hemos visto el acompañamiento de algunas instituciones y organizaciones, una de ellas el Colegio Médico, que desde el 10 de julio se pronunció apoyando la posición de los estudiantes en cuanto a lo que han ellos cuestionado, explicando también el Colegio Médico que ha habido un proceso no tan transparente ni tan, diríamos, adecuado, tiene muchas falencias, y se han mostrado en una posición de decir que esperan de parte del gobierno apertura a una situación de revisar este proceso. No puede quedar así. Y lo ha dejado ver el doctor Iván Solano, que es el presidente del Colegio Médico. Dijo, bueno, ella ha cuestionado el debido proceso que se ha desarrollado y ha descargado la responsabilidad no en los estudiantes, no en las universidades, sino justamente en la cuestión de la actuación del ministerio, que para ellos ha violado el derecho de los jóvenes y eso hay que corregirlo, hay que corregirlo. Ellos también respaldan de las demandas de los estudiantes, las respaldan, además solicitan la intervención del presidente de la República, lo hacen muy respetuosamente, le piden que interponga sus buenos oficios y que gire la instrucción al ministro de Salud Pública, sí, a la VI, para que convoque a una comisión intersectorial e interinstitucional con el objetivo de brindar una solución integral a la problemática que están enfrentando los estudiantes, porque se ve que no es una cuestión aislada. Proponen que la comisión esté conformada por representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, representantes de las universidades, tanto públicas y privadas, y los representantes estudiantiles. Además de ellos se han sumado también el Movimiento por la Salud, doctor Salvador Allende, que son los graduados del Instituto de Medicina de Cuba, que son profesionales también de alto nivel, que están apoyando también a los estudiantes, porque han analizado la situación. Yo creo que es importante. Ya esto todavía le da mucho más respaldo, mucho más peso a la demanda de los estudiantes. Ya son organizaciones serias y que están planteando que sí se ha visto un proceso no adecuado y que los estudiantes le dan cierta credibilidad al planteamiento y piden esa apertura. Además de esto, nada menos el día de hoy, varias organizaciones universitarias se han pronunciado apoyando a los estudiantes de medicina de las diferentes universidades, son 7. Ahí está la Universidad de El Salvador, la Universidad Francisco Gavidia, y las otras universidades que son de las 7 que ya creo que ya las mencioné, la modular abierta, la Universidad José Matías Delgado, están dentro de las 7, ya dije la Matías Delgado, la evangélica también está dentro de estas 7 universidades. Así es que vemos ese apoyo de parte de estas organizaciones. Dentro de ellas tenemos el movimiento Visión Académica,
Tenemos Movimiento Universitario Pensamiento Crítico, que es parte del bloque de Rebeldía y Resistencia Popular, el colectivo de profesionales consecuentes, ahí tenemos el colectivo juvenil pro derechos humanos, el colectivo universitario por la democracia, la ABRES, la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, son varios. Una buena lista apoyando esta iniciativa de los estudiantes, este reclamo, este cuestionamiento, y me parece muy bien que el resto del movimiento apoye esta justa reivindicación de los estudiantes de medicina. Claro, aquí falta ver más protagonismo en las universidades, porque también ellas están siendo cuestionadas. Con ese planteamiento que hace el ministro, está dejando entrever que las universidades han hecho un mal trabajo a la hora de la formación. Eso es lo que está descargando el ministro con ese planteamiento que ha hecho. Y eso es lo que los estudiantes han defendido. Al final no solo han defendido la calidad que ellos sienten que tienen de formación, sino también el trabajo de sus universidades. Y es importante escuchar a las universidades. Yo creo que tienen suficientes elementos, argumentos para hacer ver que sus estudiantes que están a ese nivel son estudiantes que han tenido un desempeño aceptable. Así es que vemos que es importante que se dé esa apertura y que se le dé una buena solución a esta problemática y que al final lo que quede es solo el mal recuerdo de lo que ha sucedido. Porque si no, aquí lo que estamos viendo es que se está dejando más claro que este gobierno no está promoviendo el talento nacional ni los profesionales, sino que está descalificándolos y de una manera totalmente repudiable, ¿verdad? Que no solamente los rechaza, sino que también los persigue, los desprestigia, los persigue y los encarcela, como está pasando con los defensores de los derechos humanos contra los abogados, que ya lo vemos. Entonces, creo que es importante que haya esta apertura y que esta justa demanda sea escuchada, atendida de manera responsable por las autoridades del Ministerio de Salud, o como lo plantea el Colegio Médico, que hay una intervención del presidente Bukele y que demuestre que está apostándole a la formación de calidad y dándole las oportunidades a nuestros jóvenes que se están haciendo un gran esfuerzo por profesionalizarse, ¿verdad? Y no es posible que queden truncados porque es un año que quedarían como en stand-by y eso no es posible. Así es que eso sería mi reflexión, mi planteamiento, mi aporte, mi acompañamiento y mi apoyo a la lucha de los jóvenes universitarios y de manera especial a nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, séptimo año. Estamos con ellos. Pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de relevancia.